A los llamados a ser escogidos, Dios les bendiga. Por acá su sierva Yolaide. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y esta es la continuación del estudio que estamos haciendo para comprobar quiénes fueron los primeros ancianos en la iglesia de Éfeso. Pero para poder llegar a esa conclusión tenemos que pasar por los pasajes del libro de los Hechos y las cartas tanto de Pablo como de Pedro, los apóstoles, para poder ir resaltando quiénes eran los que salieron en esas misiones para predicarle a todas las naciones del mundo conocido, y también quiénes fueron los colaboradores, entre los cuales por supuesto había mujeres, el papel de los diáconos, el papel de los ancianos, cómo se constituían las iglesias, quiénes eran los miembros de esas iglesias en el sentido de los líderes. Y bueno, quiero comentarles que en el video anterior, por si alguno no lo ha visto, estuvimos compartiendo también un conocimiento general de lo que eran la región de las 12 tribus, cuando llegaron a la tierra prometida, cuando se dividieron las tribus, el mapa de cómo quedó. Tenemos también el mapa y explicado de quienes deportan a las 12 tribus, que fueron los asirios. Luego, como los asirios fueron conquistados por los babilónicos, estos por los medo-persas, estos últimos por los griegos, y por consiguiente, de último, los romanos, que es en el imperio que nace el Mesías Jesucristo. Perdón, una vez que Jesucristo muere, que les da la comisión de llevar las buenas nuevas del reino de los cielos, que ya había sido inaugurado por el Mesías, que había llegado a todas las naciones bajo el cielo en ese momento, y explico cuáles eran esas naciones en el momento, con el mapa, todas las áreas que abarcaron, hasta donde llegó el evangelio en el tiempo de los apóstoles, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, cuando fue el tiempo que Dios permitió por gracia que ese evangelio llegara a todas las naciones bajo el cielo, y donde también comentaba que el evangelio ha llegado a todos los judíos que estaban llamados a ser salvos. Y eso lo encontramos en el Pentecostés y en todo lo que compartí en el video anterior, y los invito a que vayan y lo vean si no lo han visto, porque así van a poder tener un conocimiento de las áreas que se estaban predicando, los mapas y todo lo demás. Entonces, bueno, continuamos con esta enseñanza, pero no vamos a continuar sin orar, sino antes oramos. Padre amado, Señor, te damos la gloria, la honra y el honor, Señor, y te damos gracias, Padre, porque una vez más nos permite ser instrumentos para llevar tu palabra, Señor, y un mayor entendimiento para aquellos a los que, Señor, tú por gracia, por tu favor y tu misericordia, pongas este video, Señor, para que ellos puedan ser edificados. Padre, te rogamos para que toda venda espiritual se caiga en este día, en el nombre de Jesús. Que sus oídos y sus ojos espirituales sean abiertos para que ellos puedan tener el entendimiento y la sabiduría y la iluminación para poder captar todo lo que aquí se va a compartir en esta enseñanza. Padre amado, que todo sea para darte gloria a ti y para llevar salvación, Señor, a los que tú has escogido, Señor, antes de la fundación del mundo. Bendito seas una vez más. Amén y amén. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar y quiero comenzar por Hechos 8, del 4 al 5. Y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso lo tenemos en Hechos 8, del 4 al 5. Entonces aquí conseguimos que resaltan a uno de los que habían escogido como diáconos. Esa historia la encontramos en Hechos. Se habían escogido 7 diáconos para asistir a las mesas, pero estos diáconos no solamente asistían a las mesas, porque el Señor llama y capacita como Él le plazca, no como yo diga, no como el varón diga, sino como a Él le place.
capacita a cada uno según su misericordia y su gracia. Entonces, estos varones habían sido escogidos para atender las mesas y las necesidades de las viudas griegas a las cuales se estaba dejando por un lado para atender a las viudas judías. Entonces, viendo esta necesidad, se constituyen 7 diáconos, varones en el momento. Entonces, uno de estos diáconos, el Señor lo llama y lo escoge. Y descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, también tenemos en Hechos 8, del 14 al 15, que Pedro y Juan van a Samaria. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Yo no estoy yendo a través de todo el capítulo ni a todos los versículos, porque yo quiero resaltar, como lo dije en este estudio, quiénes eran esos que estaban predicando a las naciones, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de las naciones de ese mundo conocido, a quienes llamó el Señor para esa misión. Y entonces voy resaltando lo que veo que es necesario de ese capítulo, como lo he hecho en el video anterior también. Entonces, el Señor entre los primeros convertidos escoge que le lleven el evangelio a un eunuco, quien no tenía antes derecho a entrar ni siquiera al templo, y menos tenía derecho al sacerdocio, aún siendo hombre. Entonces, Felipe se encontraba en la región de Samaria y el Señor lo envía a Gaza, a Soto y a todas las ciudades hasta Cesarea. Las buenas nuevas fueron llevadas por Felipe por orden del Señor. Y esto tuvo que haber sido alrededor o máximo en el año 41 después de Cristo, lo cual más o menos también corresponde al tiempo de la conversión de Pablo. Un poquito antes, lo mencioné también en el video anterior, les dije que la fecha de la muerte de Esteban se databa, según lo que conseguí en el internet, más o menos en el año 34, pero yo no estoy de acuerdo con esa fecha. Me parece que más cercana al año 41 tuvo que haber pasado esto de Esteban. Y vamos a leer en Hechos 8, del 26 al 40. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Perdón. Voy a leer todos estos versículos, ¿verdad? Y luego vamos a ir al mapa, porque quiero explicarle las regiones a donde fue Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, llévate y ve hacia el sur. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces, bueno, ahí me voy a detener un momentico. Miren como aquí abajito en este mapa, y se los voy a dejar en la pantalla mientras yo leo estos versos. Gaza está aquí en toda la costa, ¿verdad? Aquí abajito del mapa. Entonces, el cual, por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, entonces aquí estamos hablando del eunuco que acabo de mencionar, que por la misericordia y gracia de Dios, el Señor trajo salvación a su vida. A pesar de que por ser eunuco, él no tenía ni siquiera derecho ni al sacerdocio, ni a entrar al templo. Él era, como quien dice, repudiado. Entonces, funcionario de Candace, o Candace, no sé cómo se pronuncia ese nombre, pero reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, y me paro aquí, es aquí donde yo digo, quien decide es el Señor. No, ni siquiera Pablo tiene la autoridad para decir que el Señor no puede escoger una mujer y usarla como él quiere.
Porque como lo dije en el video anterior, el Señor usó un burro para hablarle al profeta. Y aquí una mujer, como aquellas a las que Dios ha querido usar, que somos imagen del Señor, tan imagen como lo es un hombre. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Aquí está Azoto en el mapa. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, mire, aquí tenemos, Felipe estaba en Gaza, el camino del desierto, el camino que era desierto, lo lleva hasta Gaza, se encuentra con el etíope y lo mandan a Azoto, que está aquí, 2 punticos más arriba, está Azoto. Y después lo mandan a que vaya hasta Cesarea, donde está esta bolita grande acá, Cesarea. Entonces toda esa área fue Felipe predicando en todas las ciudades que se encontraba, o sea, es decir, pasó por Azoto, pasó por Jope y llegó hasta Cesarea, porque eran las ciudades que quedaban en el camino hacia Cesarea. Entonces, aquí vemos, independientemente la raza de este etíope, si él era uno de los judíos que había sido deportados de alguno de estos reinos, ya sea el reino de los asirios, que fueron las primeras deportaciones, o fuesen los babilónicos, que fueron las otras deportaciones. Independientemente de dónde haya salido este hombre, si era judío o si era un prosélito, si era un extranjero que creía en ese Dios o trataba, o Dios le había inquietado para leer las escrituras, porque eso no lo dice. Pero lo cierto fue que este hombre creyó, y este hombre llevó la palabra, las buenas nuevas, a esa región de donde él pertenecía. Entonces, bueno, yo les estaba comentando que me puse a investigar, porque estaba investigando todo con las fechas y todo según los gobernantes que estaban de turno y todo esto. Entonces, bueno, encontré esta información sobre esa reina Candace. Entonces dice: descubrimientos recientes en el cementerio real de Nubia, en Merón y Barcal, indican que la reina mencionada en los hechos era Amanitere, no sé, bueno, creo que se pronuncia así, Amanitere, cuyo título aparece en el cartucho tiene como KNTKI, no sé cómo se pronuncia eso, Candace. Bueno, aquí está entre paréntesis Candace.
y que reinó desde el 25 después de Cristo hasta el 41 después de Cristo. Un eunuco de su corte, ya fuera judía o de nacimiento prosélito, que había ido a Jerusalén para asistir a una de las fiestas judías, se convirtió al cristianismo mediante la obra evangelizadora de Felipe. Entonces, estamos viendo cómo Felipe sale después de la persecución a Esteban, de la muerte de Esteban, empieza la persecución. No sabemos si fue un año, si fue un año, si fueron unos días, si fueron unos meses, pero yo pienso que tanto esa persecución empezó alrededor de ese año 41 y también la conversión de Pablo. Pero hay otros datos que me dicen, más adelante se los compartiré, otros datos de que por los gobernantes que estaban de turno, que estuvieron un corto periodo de tiempo gobernando y que también datan alrededor del 41, no puede haber sido no puede haber sido el año 34, como lo consiguen, como consigo en el internet según la muerte de Esteban. Entonces, a medida que yo continúe leyendo, nos vamos a dar cuenta cuál es ese otro dato, porque lo tengo en mis notas. Entonces, aquí vamos a hablar de la conversión de Pablo, cómo Jesús escoge al que era el principal perseguidor de la iglesia, porque Pablo había recibido cartas de los principales y sacerdotes para poder ir hasta Damasco y quizás hasta donde más, pero se menciona en la escritura que iba hacia Damasco en ese momento, con cartas para que le permitieran perseguir a los cristianos. Entonces ya vimos que a Esteban se le había dado muerte, o sea que eso no iba a parar allí. En Hechos 9 del 1 al 2 tenemos a Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino, así le decían a los creyentes en Jesucristo, a los del camino. El camino, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es el camino. Eso es lo que se predicaba. El único camino al Padre, el único camino al cielo, el único camino a la salvación es arrepintiéndonos y creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el único camino, no hay otro camino. No hay un camino que te lleve a la salvación porque tengas sangre judía, porque practiques otras cosas, porque practiques obras. No, solamente a través de la fe, el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Nada más. Entonces, de este camino los trajese presos a Jerusalén. Entonces Pablo salió con la misión de llevar presos a los creyentes en el camino. Entonces aquí les estoy colocando el mapa para que ustedes vean desde Jerusalén, que está por aquí abajito, hasta Damasco. Mire hasta dónde él iba a ir. Entonces eso quiere decir que de los que se habían esparcidos, habían noticias de que quizás por esta zona estaban ellos, y por eso es que él se dirigía hasta a estas lejanías, ya en Damasco, que ni siquiera era tierra que pertenecía a las partes de Samaria o de las 12 tribus. Esto estaba más lejos aún. Miremos aquí en este mapa, como también tenemos a Decápolis, que lo mencionan las escrituras en los Hechos. No sé si en otras partes, no recuerdo en este momento, pero esta parte tenemos Galilea, Samaria, Decápolis y hasta aquí arriba hasta Damasco. Tenemos a Fenicia, que también se menciona en las escrituras, en Tiro, aquí arribita de Fenicia, en la costa. Entonces es para que vamos más o menos ubicándonos todas las áreas donde se predicó la palabra de Dios. Entonces, bueno, más yendo por el camino aconteció. Vamos a leer Hechos 9, 3 y 4, 6, 8, 10 y 20.
porque solamente agarré los versos que me interesaba resaltar. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces él llegó hasta Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Entonces estamos comprobando lo que anteriormente habíamos hablado. Ya los creyentes en Jesucristo habían llegado a Damasco. Y este que Dios llama tiene por nombre Ananías. Era un discípulo a quien el Señor en visión le habla. Y le dice: Ananías, el que respondió: heme aquí, Señor. Enseguida predicaba a Cristo. Bueno, esto debe ser otro de los versos. Yo solamente estoy resaltando los versos que le mencioné anteriormente. Pero vemos como Ananías es el escogido a que le devuelva la vista a Pablo. Y vemos como es uno de los que se menciona que estaban ya en estas tierras lejanas y era judío. Porque de hecho, él dice: heme aquí, Señor, pero no lo tengo aquí, pero bueno, lo voy a tener que comentar. Él le dice: pero es que este era quien perseguía, salió a perseguirnos. O sea, tenían miedo de acercarse a Saulo, quien hasta entonces conservaba ese nombre y no se lo había cambiado. Entonces, bueno, Pablo se convierte, su ceguera es quitada, Pablo se convierte, es bautizado y luego predica muchos días en Damasco. Pero en el momento que se levanta una persecución de judíos, vuelve a Jerusalén. Y esto lo vamos a ver en Hechos 9 del 21 al 26. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, bueno, aquí tenemos que Pablo de Damasco se devuelve a Jerusalén. En Jerusalén tampoco tenían mucho contentamiento de recibirlo porque le tenían miedo. Entonces, bueno, Bernabé, aquí aparece Bernabé, el que habíamos leído en el estudio anterior. Comentamos que entre esos judíos que Dios había escogido para salvación, que traía de todas las naciones bajo el cielo, porque lo dice el libro de los Hechos, que habían judíos de todas las naciones del cielo en el Pentecostés, y nombra varias naciones. Entre estas estaba Chipre, y menciona que Bernabé venía de Chipre. Ahora Bernabé vuelve a aparecer en la escena aquí. Y entonces toma a Saulo y lo lleva a los apóstoles. Y esto lo leemos en Hechos 9:27. Dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, luego de estar en Jerusalén, procuraron nuevamente matarle y le enviaron entonces a otras ciudades. Esto lo vamos a leer en Hechos 9 del 28 al 31. Y les voy a dejar por acá
estos mapas se los voy a dejar acá abiertos porque quiero que ustedes vean la región a donde tomaron a Pablo y lo mandaron para otra ciudad. Entonces estaba estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. Entonces aquí vimos en el video anterior, recuérdense que Cesarea, no, perdón, en el mapa anterior, el que les acabo de mostrar, bueno, yo se los pongo acá también. Tenemos aquí a Cesarea, ¿verdad? Y un poco más arriba, lo que pasa es que este mapa aquí que les voy a mostrar es más de cerca. Entonces tenemos a Tarso, pero esto es una curvita aquí. Después de Cesarea sigue recto y cruza a la izquierda, está Tarso, de donde él dice que es proveniente. Yo soy proveniente de Tarso. Entonces, bueno, lo llevan allí y allí se queda. Lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, este mapa que está acá, que les voy a mostrar ahora consiguiente, este era el Imperio Romano en tiempos de Cristo. Entonces, más o menos esta zona abarcaba, más sin embargo, en las cartas, nosotros encontramos que se predicó mucho más allá de estas zonas que ustedes ven acá. Entonces, continuamos. Hubo paz en Judea, Galilea y Samaria, que se puede decir que esta zona era la parte que correspondía a lo que era la tierra que las 12 tribus abarcaron en un tiempo y que después de la dispersión, pues ya como que estuvieron bajo el imperio de los gentiles, que ese fue el tiempo de los gentiles, el tiempo de todos estos gobiernos, de todos estos reinados, de los asirios, de los babilónicos, de los medopersas, de los griegos y después de los romanos, hasta que llegó el reino de los cielos con el Mesías. Entonces Pedro va a Lida, Sarón y a Jope. Y aquí les estoy colocando el mapita para que vean acá. A ver, lo voy a ampliar para mí. Tenemos a Lida. Por aquí, por donde está el nombre de Judea, a mano izquierda van a ver a Lida, ¿verdad? Y aquí tenemos la llanura de Sarón. Y tenemos a Jope allí. Entonces Pedro viaja hasta acá. Y esto lo vamos a leer en Hechos 9:32 y 35. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí Pedro ya está haciendo trabajo de misionero. Él está yendo a las ciudades aledañas a Jerusalén, y se iban convirtiendo al Señor. Tenemos en Hechos 9 del 38 al 39. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Esta historia la conocemos, Dorcas, a quien Pedro resucita. Entonces estaba en Jope y envían los discípulos, envían por él. En Hechos 10, 5, 8, 22, 24
28, 34, 35, 37, 43 y 47, que fue lo que quise resaltar. En esto están Hechos 10, todos estos versos que acabo de nombrar. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, a los cuales envió a Jope. Después de haberles contado todo, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Entonces esto fue aquí mismo, en el mapa vemos en la orilla de Jope hacia arriba está Cesarea. Ya lo habíamos visto anteriormente. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí habían otras personas a los que Dios estaba enviando salvación. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces aquí estamos certificando que este centurión no era judío, era extranjero, a los que llamaban gentiles o paganos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, y por eso que estoy haciendo este video, y aquí hago y recalco que el Señor no hace acepción de personas. Entonces, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Obviamente el Señor no va a usar para su obra a una persona que no está arrepentida, porque no, por ejemplo, yo sé que hay muchas iglesias que están haciendo cosas que están en contra de Dios, y entonces los tienen sirviendo en el altar y se hacen pastores y todo lo demás, pero esa gente está practicando el pecado. Entonces están haciendo lo que Dios aborrece. Pero una persona que está apartada para el Señor, que está viviendo piadosamente como Dios lo manda en sus escrituras, que está buscando servirle al Señor y hacer su voluntad, que no está practicando el pecado, por supuesto que el Señor lo va a usar. Ahí no hay ninguna restricción para que el Espíritu Santo dote y capacite al que Él quiera. Entonces es como atarle las manos y decirle al Señor: no, Señor, tú no puedes usar una mujer. En serio, o sea, ciertamente es increíble. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces aquí tenemos la inclusión de los gentiles desde Felipe, el evangelista, porque así le llaman más adelante en Hechos, pero era un diácono, no era un anciano, pero a Dios le plació usarlo y llegó a ser reconocido, y se menciona varias veces en el libro de los Hechos. Incluso se mencionan sus hijas como profetisa. Y quiero aclarar que la palabra profetiza, que está en el griego, es usada tanto para
para hablar de aquel que da una palabra específica de exhortación a alguien enviada, como lo hacían los profetas, como también es usada para aquel que predica la palabra. Profetizar es predicar la palabra de Dios. Ya sea que tú le vas a dar una palabra específica a alguien, que es lo que nosotros conocemos como profecía, o que tú le vayas a predicar la palabra de Dios a las personas, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo estoy dando una enseñanza, yo estoy profetizando. Felipe tenía hijas que profetizaban, es decir, predicaban la palabra de Dios. Entonces, bueno, continuamos. Pedro regresa a Jerusalén a contar que Dios incluyó a los gentiles. Y gracias al Señor que Pedro tenía testigos con él, que fueron de primera mano, que con sus ojos vieron lo que Dios hizo con los gentiles. Porque yéndome hasta el final del libro de los Hechos, a Pablo lo condenan a muerte y lo envían. Bueno, ellos lo querían matar allá mismo en Jerusalén, pero él apeló al César y lo envían a Roma, pero esos eran los planes del Señor para que el evangelio llegara hasta allá. Porque aunque él no quería sobreedificar donde ya otras personas quizás habían predicado de Cristo, quien tenía una doctrina recibida del mismo Señor Jesucristo, que le había enseñado todas las cosas, era Pablo. Y Pablo corrigió incluso a Pedro en su hipocresía, cuando aún sentándose y viviendo como gentil, cuando se unía con los judíos, fingía de que él cumplía la ley. Entonces, ¿qué hubiese sido de nosotros los gentiles? Los que no somos de sangre hijos de Abraham, pero lo somos en la fe. Porque somos pueblo de Dios, porque hemos creído por fe que Jesucristo es nuestro Señor, así como Abraham lo hizo, que por fe recibió justicia. Entonces, bueno, en Hechos 11, del 1 al 3, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los judíos nunca quisieron llevar la palabra de Dios a las otras naciones. Es más, lo estamos viendo. El Señor muere en el año 30. ¿Cuánto tiempo pasó para que la palabra de Dios se le predicara a los gentiles? ¿Por qué tardaron ellos tanto tiempo si esa región de Judea, lo que abarcaba Samaria, Judea, Galilea, era una región que se podía predicar en un año, ya la abarcaban todas? Si entre los 12 discípulos ellos salían a esas regiones, en un año hubiesen predicado a toda esa región de Judea, Samaria y Galilea, que era lo que abarcaba el área donde estaban las 12 tribus asentadas primariamente, como esa tierra que Dios les había prometido a ellos para ellos. Esa promesa de tierra, ahí. Pero ellos no habían salido. Y estamos viendo que Felipe predica alrededor del año 41 y lo sabemos por esta reina Candace. O sea, pasaron 11 años para que la palabra de Dios fuera a predicar a los gentiles. Entonces, definitivamente es aquí donde nosotros vemos que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor y hemos sido llamados conforme a su propósito. Porque la muerte de Esteban, aunque trajo tristeza al corazón de los que perdieron a ese ser amado, ese amigo, ese hermano, fue el medio para que comenzara la persecución y finalmente hicieran lo que Dios les había mandado hacer, que era predicarle a todas las naciones. Pero los judíos siempre quisieron quedarse con la palabra para ellos. Querían ese Dios para ellos, pero solamente de apariencia, porque llevaban la estrella de un Dios y el tabernáculo de otro Dios con ellos hasta la fecha. Se decían que eran monoteístas, pero eran en realidad idólatras de todos los dioses
de las naciones que ellos no echaron, se unieron a ellos, a Baal, a los cultos paganos de las diosas de esos pueblos que estaban allí. Y eso lo vemos también en el libro de los Hechos, y lo vemos en el libro de Éfeso, como la presencia de la diosa Diana, que es la misma diosa Acera, la cera, es el nombre, digamos, en esa lengua, pero el nombre en el griego era Diana. Entonces vemos como aparentemente servían un solo Dios, aunque un remanente efectivamente lo hacía, porque Dios siempre tenía un remanente, hasta la fecha tiene un remanente, de toda nación, de todo pueblo. Entonces nunca querían llevarle las buenas nuevas de salvación, de un Dios único, verdadero, y lo vemos a través de todas las escrituras. Y como lo comenté hace un momento, por eso llevan a Pablo a la muerte, o lo querían matar, y por eso Pablo para en Roma, porque en el momento que Pablo le mencionó a los gentiles, ahí se rajaron las ropas, y ¿cuántos años habían pasado? Ahí estaba Jacobo, un apóstol, en ese concilio. ¿Qué hacía Jacobo todavía en Jerusalén? Porque Jacobo, en todas las escrituras, yo lo veo que no salió de Jerusalén. Jacobo, Santiago, el que quedó vivo, porque eran dos Santiago o dos Jacobo. Entonces, él no salió de Jerusalén. Y consintió, porque yo no veo ahí que Jacobo haya hecho nada por Pablo, para impedir que lo quisieran matar o que abogara por él. Todavía estamos hablando del año 60, 62, más o menos, que es cuando Pablo va hasta Roma, y se cree que en el año 64, cuando el gobierno o en manos de Nerón, del imperio de Nerón, es ejecutado Pablo y Pedro. ¿Cuántos años pasaron? 30 y pico de años, y todavía esta gente se sentía que eso era nada más que para ellos, los judíos de sangre. No habían entendido nada todavía, hasta la fecha. Muchos no entienden. Entonces, gracias a Dios por la muerte de Esteban, y que en el plan del Señor pudo llevarse salvación a todas las naciones. Entonces, vamos a ver los esparcidos después de la muerte de Esteban, en Hechos 11, 19, 20, 22, 25, 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Aquí les voy a colocar el mapa. Fenicia está por aquí, en toda la orilla de la costa, aquí, un poquito arriba. Está Chipre, que es una isla. Y en el mapa hay dos Antioquías. Hay una Antioquía de Siria, y hay otra Antioquía, aquí en este mapa, ya va, un momentito. Aquí está Antioquía, bien en grande. Me perdí. Entonces tenemos a Chipre, que es esta isla. Entonces Antioquía, ok. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, ¿verdad? Estos salieron hablándole la palabra solamente a judíos. Vamos a volver a leer. En Hechos 11, 19, 20, 22, 25, 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos. Entonces aquí se le estaba predicando ya la palabra mayormente a los judíos, pero también a los griegos. También a los griegos, griegos o gentiles o extranjeros. Así se hablaba de las personas que no eran de sangre judía. Anunciando el evangelio del Señor Jesús, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces tenemos a Tarso aquí arribita, y Bernabé fue, lo buscó, y sabiendo que era un hombre conocedor de la palabra de Dios y apasionado, lo lleva a Antioquía a ver de las noticias que habían escuchado. Entonces continuó leyendo, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ya había una iglesia en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces aquí había pasado un año ellos allí enseñando, discipulando en Antioquía, ¿verdad? Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces les comentaba que el otro dato con respecto a la datación de estos acontecimientos lo tenemos en los años de gobierno del emperador Claudio. El emperador Claudio reinó desde el año 41 después de Cristo, o sea, de esta era, hasta el año 54. Su reinado se encuentra dentro del periodo del Imperio Romano y abarca parte de la vida de los apóstoles cristianos mencionados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia. Durante su reinado se produjeron eventos significativos en la historia del cristianismo primitivo, incluyendo la difusión del mensaje cristiano en diferentes partes del Imperio Romano. Entonces tenemos lo de la reina Candace, que fue hasta el año 41, y luego tenemos que Claudio reinó desde el 41 al 54. Entonces esto ya había pasado un año, ¿verdad? Ya había pasado un año de ellos acá. Entonces estos acontecimientos pasaron cerca del año 41. Lo de que ellos bajaran, que Saulo comenzara, como quien dice, su ministerio ya con Bernabé. En Hechos 12, del 1 al 4, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, esto es otro dato, Herodes, tenemos que tomar en cuenta que en ese momento estaba Herodes gobernando. Este es otro dato que nos lleva a la datación de estos acontecimientos. Entonces Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces aquí vemos la muerte de Jacobo en el tiempo de Herodes. Entonces ahora vamos a averiguar este tiempo. Aquí ponen preso a Pedro. Este Jacobo es el que era hermano de Juan. Lo dice la misma palabra que acabamos de leer. Entonces, en el tiempo
En ese tiempo, ¿quiénes gobernaban? El episodio en el que mataron a Jacobo y encarcelaron a Pedro, según los relatos bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ocurrió en el contexto del reinado de Herodes Agripa I, según fuentes históricas. Herodes Agripa I gobernó desde el año 41 después de Cristo hasta su muerte en el año 44 después de Cristo. Por lo tanto, estos eventos tuvieron lugar en algún momento dentro de este episodio de tiempo o de este periodo. Pero no se puede establecer una fecha exacta basada únicamente en la información proporcionada por la Biblia. Pero tenemos la información de la reina Candace, tenemos la información de Candace, tenemos la información del gobierno de Claudio. Entonces, si el gobierno de Herodes Agripa I fue de 3 años y fue del 41 al 44, entonces tenemos que estos acontecimientos, por el mismo gobierno de Claudio, lo de la reina Candace, fueron muy cerca del año 41. Entonces, según lo que estuve leyendo, se piensa que la muerte de Jacobo fue en el año 44. Vamos a ver qué es lo que conseguí en lo que estuve investigando. Entonces, bueno, antes de que Herodes Agripa I gobernara, el área que incluía Judea y Samaria estaba bajo el gobierno del procurador romano. Durante ese tiempo, los procuradores romanos eran responsables de la administración de la provincia romana de Judea. Un procurador destacado de ese periodo fue Poncio Pilato, quien gobernó desde aproximadamente el año 26 después de Cristo hasta el 36. Por lo tanto, entre el periodo de Poncio Pilato y el reinado de Herodes Agripa I hubo un periodo de control romano directo sobre la región. Esos fueron los datos que conseguí investigando. En ese comentario se cree que se piensa que Jacobo murió cerca del 44. Pero tenemos como les dije hace un momento, tenemos un periodo corto de tiempo de 3 años y yo pienso que se presta más a que se acerque al 41, pero son 3 años, o sea que el margen es muy corto, muy cercano. En cualquier momento de esos 3 años pudo haber pasado, pero no más del 44. Entonces Pedro desciende a Cesarea y se queda allí. Tenemos en Hechos 12, 18, 19, 20, 22, 23. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea. Entonces seguimos viendo más o menos el margen de la ubicación de donde estaba pasando esto con Pedro, de Judea a Cesarea, y de Cesarea le hemos mencionado varios, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Entonces aquí en la Biblia se narra la muerte de Herodes, y fue de esta manera que, según lo estaban aclamando a él como Dios, y él se endiosó, se creía Dios, y Dios le hizo tragarse el orgullo. Dice que expiró comido de gusano. Aquí comienza a aparecer Bernabé y Saulo nuevamente en Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan,
el que se tenía por sobrenombre Marcos. Entonces volvieron de Jerusalén. Entonces, estando en Antioquía, el Espíritu Santo manda apartar a Bernabé y a Saulo y son enviados. Entonces aquí comienzan los viajes misioneros de Pablo y de Bernabé. Estando en Antioquía, aquí está el mapa, recuerden, ellos de Jerusalén suben a Antioquía, ellos no se quedan en Jerusalén. A Pedro es el que vemos hasta ahorita, viajes de Felipe, de Pedro, de Juan. No hemos visto que se mencione a ninguno de los otros apóstoles, solo que se decía que se habían quedado en Jerusalén. Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí va a comenzar el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé y estos otros enviados o discípulos, misioneros, como les quieran mencionar o llamar. Entonces, bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí podemos llegar este día. Ya en la próxima enseñanza vamos a empezar con los viajes de Pablo. Es muy interesante ver todos los sitios a donde ellos fueron a predicar y conocerlos en el mapa, conocer hasta dónde estaban llegando, porque esto me ha ayudado a mí, me ha abierto los ojos a ver, Dios mío, Señor. Incluso estudiando esto me sacó las lágrimas, porque yo decía, Señor, o sea, qué tan importante es ver lo que era esa tierra, ese mundo conocido, lo que eran las naciones que hasta esos días existían, y como tú llegaste a todas, Señor. Entonces, conocer eso me ha dado de alguna manera un mejor entendimiento de cómo las profecías se cumplían, y que mucha gente que piensa que estas cosas son para el futuro están errados en su manera de interpretar las escrituras. Entonces, bueno, me gustaría, hermanos, que si les ha gustado este video, lo compartan. Es importante que muchas personas se edifiquen a través de la palabra de Dios, y que, bueno, hoy le tocó a usted ser ministrado por esta sierva. Gloria a Dios, que pueda servirle yo al Señor de alguna manera, y que pueda aportar un granito de arena para convertir personas en esas nuevas criaturas que la palabra de Dios dice que es aquella persona cuando se ha arrepentido de verdad y ha creído en el Señor como su único Señor y Salvador, a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los bendigo y les pido que si les ha gustado este video le den un me gusta. Si no se habían suscrito al canal, suscríbanse, compártanlo, y también vayan a mis composiciones musicales para los que primera vez me ven. También compongo canciones, les dejaré el link por acá, por arriba. Muchas gracias por haber visto esta enseñanza. Continuamos la próxima enseñanza empezando los viajes de Pablo y Bernabé y todos los que estuvieron involucrados. Dios les bendiga.